Yo creo que la cristiandad empieza con dos grandes debates, ustedes saben, que van a dar un poco la clave de la cuestión. Los grandes debates son los que se van a decidir qué es la cristiandad realmente. Porque como dice Castellani, con toda una cosa del cristianismo, otra cosa es la cristiandad. La cristiandad es la repercusión histórica del cristianismo, ¿cierto? La repercusión histórica está llena de las cosas que los hombres hacen. El cristianismo es el mensaje de Dios al hombre, que ese mensaje de Dios se encarna en una realidad histórica, y esa realidad histórica es una realidad histórica como cualquier otra, no es una realidad hecha de milagros, está hecha de la misma materia, porque está hecha toda la historia. En el comienzo de la cristiandad hay dos debates que van a asignarla. El primer debate es si el cristianismo va a ser una simple secta judía, el debate de San Pedro y San Pablo, que ustedes saben, muy áspero, que ahí va a decidirse de qué distinto hubiera sido la cuestión, si hubiera ganado San Pedro, ¿no es cierto? Si el cristianismo hubiera sido simplemente una secta judaísta. Ese es un debate. El segundo debate, que es el siglo III, es el debate de la recepción de la cultura grecorromana. Todo como el cristianismo, que ya en ese momento es un cristianismo asentado, está en una tremenda polémica, que hoy se habla muy poco, se habla poco, una tremenda polémica en esos primeros siglos, que ahora nos imaginamos que el cristianismo triunfó así fácilmente. No, fue una polémica muy áspera, una polémica intelectual muy seria, muy profunda, que este libro cuenta con bastante detalle, que es el cristianismo cultura clásica, que es Charles Norris Cochrane, cuenta con bastante detalle como fue durante un par de siglos esa áspera polémica entre cristianos y paganos. Respecto a algunas ideas no muy concretas, muy claras, con algún conocimiento, pero no todo lo que yo quisiera, para ver allí claramente algo que yo lo veo claro, de una forma bastante intuitiva, no tengo un conocimiento profundo como para asegurarlo con certeza. Para ver que claramente, por ejemplo, la idea del hombre. La idea del hombre no existe en ninguna de las religiones, de ninguna manera, y no hay una importancia del hombre tal. Podríamos añadir a estos 100.000 argumentos, como por ejemplo la única religión en la cual Dios se hace hombre. Eso está diciendo una cosa muy importante. En ninguna otra religión Dios se hace hombre. Dios se acercará a los hombres de muchas maneras, les dará conocimiento, les dará mensaje, todo lo que quiera, pero no se hace hombre. Y entonces, naturalmente, la conclusión de los padres de la Iglesia es bastante razonable. Dios se hace hombre, es decir, el hombre, la importancia inmensa del hombre. Ese es el primer elemento que quiero dejar simplemente planteado, que vamos a retomarlo después. La razón tiene algún papel o no en el cristianismo. Y a este respecto creo que lo más útil es justamente la comparación con las religiones. Y la comparación es simplemente en este punto crucial, que es el punto de las herejías. ¿Cómo se hace la teología cristiana? La teología cristiana es la única que se va conformando a través de una permanente, ustedes saben que una de las burlas que los paganos hacían los cristianos en los primeros siglos era esa, que se pasaban el día entero litigando entre ellos. Los paganos no se perdían la oportunidad de tomarse el pelo. Los cristianos, diciendo que la mayor parte de su actividad estaba en pelearse entre ellos entre las versiones del cristianismo. Y no dejaban de tener razón. Y eso fue permanente. La Iglesia no ha cesado jamás, desde el momento de su creación hasta ahora. Muy bien. ¿Cuál es la esencia del debate contra las herejías? La esencia del debate de las herejías es las escrituras. Hay un mensaje, ¿cierto? Un mensaje bien claro, son las escrituras. Sobre ese mensaje es la interpretación de ese mensaje. ¿Qué quiere decir cada uno de esos versículos del Evangelio? Esto es lo que constituye la médula del debate teológico. La interpretación de cada una de esas. ¿Cómo se hace ese debate? ¿Cómo empieza a armarse? En el primer momento es un debate principalmente teológico, pero justamente a medida que va irrumpiendo el cristianismo el mundo los griegos y los romanos, es el momento que el debate se va haciendo cada vez más racional. Los argumentos son racionales, ¿no? Si este dijo ergo quiere decir esto otro. Y si llegamos a Santo Tomás en el siglo XIII, ustedes advertirán que el sí está llevado al máximo. Si Jesucristo dijo esto, otros dijeron esto otro, otros dijeron esto, yo digo tal cosa porque lo que se deduce racionalmente de esto. No sé si son cosas que están en la esencia del cristianismo y que van a consolidarse a través de la unión de la cultura clásica. La tercera cosa, la primera es la idea del hombre, la segunda es la razón. La tercera es lo que hace notar Pierre Jacob francés, que dice que
habla del tiempo vectorial. Señala que desde que comienza la historia los hombres tienen una idea del tiempo circular, ¿cierto? Esto es bien claro, bien sencillo. La primera noción que el hombre tiene del tiempo es un tiempo circular, sencillamente porque ve que el día sigue a la noche sigue al día, y porque ve que las estaciones suceden unas a las otras, de manera tal que el tiempo parece una sucesión de cosas que se repiten. Contra esto, dice Jourdain, podría aparecer la vida humana como un segmento del tiempo vectorial, es decir, lineal, en el sentido de que en la vida humana hay una sola niñez, una sola juventud, una sola madurez, una sola vejez. Pero dice, no, no es así. No es decir, la primera percepción aún de la vida humana es también singular, por esa razón de que la primera percepción que el hombre tiene de la vida humana es una percepción colectiva, de grupo. Y en el grupo también uno muere, pero nace. Esta percepción de que uno muere, pero nace está en el cristianismo, que está en absolutamente todas las religiones del mundo, hacen esta idea de que los hombres más sustituyen a los hombres. Así que la visión que el hombre tiene es una visión circular. Y con esta visión del tiempo, con esta percepción del tiempo, se traslada a la historia que también es circular. Los dogmas, por ejemplo, los dogmas del budismo, como ustedes saben, es la rueda de la existencia. Y cuando se traslada a la historia, también es una historia que se repite. Cargado de testimonios de todas las historias en las cuales se habla, se privilegia la cuestión de la repetición, ¿cierto? Lo que se repite, como los elementos que son constantes, la famosa repetición de la historia que significa milenismo. Pero el cristianismo es el primero que trae. En un momento ustedes ya se lo pueden imaginar, esto es una de las ideas fundamentales que tomó la modernidad. La modernidad bebió todo esto y lo transformó, lo modificó. Bueno, la cuarta idea es la idea de la igualdad. Casi no es necesario decir mucho al respecto, ¿no es cierto? Está perfectamente claro desde el principio del cristianismo la idea de que todos los hombres son iguales ante Dios. La fórmula que he encontrado que traduce esto mejor en nuestro lenguaje es una fórmula de Ramón Aarón, que dice: todos los hombres tienen derecho a ser tratados como hombres. Y es efectivamente cierto, esa es la idea básica y esencial del cristianismo, ¿no es cierto? Todos los hombres son hombres y tienen derecho a ser tratados como tales. No hay amos ni esclavos, no hay extranjeros ni nacionales, todos los hombres tienen derecho a ser tratados como seres humanos. Esta es una idea absolutamente cristiana que no necesito decirle para tomar después en la modernidad. Podría ampliar mucho más esto. Se dan cuenta a dónde conduce mi argumento. Mi argumento conduce a que la modernidad no es sino lo que podríamos llamar la ibris, creo que se pronuncia ibris, ¿no? ¿Cierto? Creo que es una ibris que quiere decir una exageración llevada a su última consecuencia del cristianismo. Me olvidé decir recién, no hay en la modernidad absolutamente nada que no tenga el cristianismo, que es todo. Ahora bien, alguien podría argumentar, con su razón, que esto que yo he explicado no es todo el cristianismo y casi ni siquiera lo esencial. Claro, está lo esencial del cristianismo, pero lo que te digo es una discusión de lo esencial del cristianismo. Yo te les digo mostrar que los elementos estaban en el cristianismo. Eso es muy bien, en una clase acá te cumple decir que el cristianismo es esto. Vectorial, de la libertad, igualdad, ciertamente sus elementos son elementos que eran en cierto sentido secundarios. La idea central del cristianismo es la presencia de Cristo, la encarnación, etcétera. Eso es la idea central, ¿verdad? Estos son elementos secundarios, pero esos elementos secundarios que están ciertamente en el cristianismo y que como tales han sido tomados por la humanidad no son más que la transformación. Entonces acá donde viene lo que yo les decía al principio. Claro que la historia toma el sentido que los historiadores positivistas quisieron darle. No hay causas sin efectos, bueno, esta es la causa. Los efectos son la transformación. Entonces, puede entenderse que en un momento determinado una civilización tomara un grupo determinado. Lo que no puede entenderse es que esa civilización de pronto arrancara por otro lado totalmente distinto. Es decir, si quieren ustedes hacer una demostración, digamos, física, podemos decir que uno puede entender que una cosa que viene así se torce así. Lo que no puede entenderse es que una cosa que viene así de pronto todo es así. No tiene sentido histórico. Eso contradice la historia positivista totalmente. No existe causa para esto. Totalmente distinto es si todos estos principios que estaban en el cristianismo son tomados en virtud de circunstancias determinadas. Voy a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta. La idea de igualdad comienza por una reivindicación perfectamente comprensible y en buena medida justa. Cuando hablamos que la burguesía se levanta contra la nobleza y pide la igualdad, está reclamando una cosa cierta, que los nobles tenían unos privilegios fundados en una visión de la nobleza que la nobleza había perdido. Y por consecuencia, de lo que lo reclamaban. Entonces, así empieza la idea de igualdad moderna.
solamente que la forma en que presentaba está tendiendo, está tensa, está preparada para desbocarse, para que no se presenta. La igualdad termina por ser la idea tal o moderna de igualdad en la que todo es completamente igual. ¿De acuerdo? Fíjense, este respecto de un episodio que me parece enormemente ilustrativo. Ustedes recuerdan todo lo que pasó en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza hace un par de meses. Y fíjense qué curiosa alineación de fuerzas, digo. Yo tengo un tío en Mendoza, que es un maestro sargentino 100% psicosai, perfecto maestro sargentino, se podría ser el estereotipo perfecto de maestro sargentino de esta persona, y como consecuencia es una buena persona, porque maestros sargentinos en general es una buena persona. Había también bastante de su madre, pero no todos eran así, en general es una buena persona. Yo fui discípulo del maestro sargentino, que por lo menos la maestra tenía tan limpio el lado y me gustaba bastante. Era mejor que la maestra se acuerda de cuando asumieron a los clientes. ¿Por qué razón? Porque la idea de igualdad de ellos todavía conserva la idea de excelencia en la igualdad, es decir, la igualdad de oportunidades, no la igualdad mecánica. Todo el mundo postmoderno, todo el mundo que representa la postmodernidad, ha llevado la idea de igualdad a la estupidez, al disparate, y entonces estaba a favor de los alumnos, que simplemente pobrecito de que usaron nada más que mostaza, aerosol, por lo que evidentemente los justificaban, ¿cierto? Entonces, ahí quiero ver esa generación de fuerza, creo que bien claramente las tres mentalidades. La mentalidad retrógrada y reaccionaria nuestra, que estaba directamente a favor de calcular a todos los alumnos. La mentalidad de los argentinos, que estaba a favor del rector diciendo no, la disciplina es la disciplina, que acá se trata de lograr que los mejores se destaquen. La mentalidad muy moderna que decía no, todo es igual, que tanto probarlo para los alumnos tiene razón, porque para los profesores eso es autoritarismo. ¿Me das cuenta? Está bien pintada las tres ideas y ven la idea de igualdad como ha pasado, una idea perfectamente justa, que es el cristianismo, pasado por una reivindicación justa hasta terminar por convertirse en mamarracho. Tiene un caso clarísimo de una de las ideas que es la transformación que en la última lectura y simplemente ha resultado triunfante. Todas las demás fueron derrotadas, fueron quedando en el camino, esta última está triunfante por el momento, que va a ser que los ponentes él lo sabe. De manera que, ¿cómo se producen esos 4 siglos? Por eso para mí esos 4 siglos son decisivos. Es ahí donde está la clave de la cuestión. El 18 y el 19 son clarísimos, son tan sencillos que no hay ninguna duda. El 18 simplemente es el desemboque de estos 4 siglos. Son 3 grandes revoluciones, las cuales desembocan estos tremendos cambios. Muy bien. Nosotros estamos acostumbrados a defender la Edad Media, es decir, la Edad Media era magnífica, todo era maravilloso. Ciertamente no lo decimos así, no quiero insultar la inteligencia del texto, que ninguno lo dice que la Edad Media no era maravilloso. Rescatamos los valores esenciales de la Edad Media, simplemente. Pero que en esta batalla dejamos de lado, no insistimos lo suficiente en este aspecto de la cuestión. No es solamente que la Edad Media fuera buena, es totalmente falso que de pronto en el siglo XIV el estilo tomó otro rumbo totalmente distinto, 360 grados contra esto. En el momento en que la historia de pronto surgió y empezó a matar por otro lado. Como lo dicen los necios que todavía pululan por allí. Y mucho menos, al contrario, siguió siendo lo mismo, pero totalmente distinto. Yo lo expreso de esta manera, diciendo que la clave de la civilización occidental es esta dicotomía de continuidad y cambio. Una tremenda continuidad interior con un tremendo cambio. Lewis dice, en este muy buen discurso de la Congreso de su cátedra, que lo prestó conocer por Ferro, dice que habla de Nova Description Temporis, y que escribir los tiempos nuevamente, que hay que rehacer todas las cuestiones de las edades, y dice entonces que hay mucha más ruptura entre la modernidad y la Edad Media que entre la Edad Media y la Antigüedad. Esto parecería contradecir lo que yo les digo, pero en absoluto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, efectivamente, por una razón muy simple, porque entre la Antigüedad y la cristiandad hay un elemento parecido, común, que es edificar las civilizaciones sobre una base divina, una base religiosa. En cambio, la modernidad es el primer ensayo de la historia de la humanidad de edificar la civilización, de edificar la historia, de edificarlo todo sobre una base absolutamente sin Dios. Entonces tiene toda la razón del mundo Lewis. Pero esto no obsta, para que sea también cierto lo que yo les digo, que en esta cosa nueva que es la modernidad hay una tremenda continuidad que vamos a tratar de ver. Es una tormenta en un vaso de agua. Me parece que es un problema absolutamente sin solución. No tiene solución por una razón muy simple, porque la discriminación entre los 3 grandes sectores del histórico, que
son el tecnoeconómico, el sociopolítico y el cultural, son divisiones intelectuales. Son divisiones que la inteligencia tiene que hacer para poder entender una cosa enormemente compleja. Pero no existen en realidad, no están separados. Para que hablar de la influencia de unos sobre otros es una manera de hablar. Yo no digo que sea ociosa, no digo que esa discusión sea absolutamente ociosa, porque algo de eso hay, digamos así. Pero en última instancia es imposible de determinar, sencillamente porque el hombre es uno solo y porque todo sucede en conjunto y se influye mutuamente todo. Esta es la respuesta que ciertamente no deja satisfecho al hombre moderno que quiere explicaciones causales y claras. La causa de esto es esto. ¿Cuál es la causa de la Primera Guerra Mundial? Tales y tales y tales. Como la historia está construida, como les digo, por el principio de causalidad, hay que encontrar las causas perfectamente claras. En la mayor parte de los casos las causas están muy lejos de ser las verdaderas causas, o en todo caso todas las causas. Pero rescato el hecho de que siempre se busquen las causas, salvo en el caso de la edad moderna. Ahí se abandona el principio de causalidad y los historiadores modernos nos quieren hacer creer que la modernidad aparece como por escotillón, como un milagro de la historia, en que aparece algo que viene a borrar la oscuridad anterior y a traer la luz de la razón. Entonces, en esos 4 siglos efectivamente pasan esos 4 movimientos, y esos solo bastarían para mostrar eso. Si bajáramos al terreno de lo tecnoeconómico, podemos encontrar las grandes dimensiones, encontraríamos la pólvora, la brújula y la imprenta, tremendas dimensiones que cada una de ellas tiene un tremendo impacto tecnológico. Si bajáramos a lo sociopolítico, tendríamos el momento de la decadencia de la nobleza, el ascenso de los reyes, termina en el siglo del absolutismo, siglo XVII el siglo del absolutismo, y así veíamos que cada uno de esos es un proceso distinto que está. Como les digo, ¿cuál es la causa de cuál? ¿Quién condiciona qué? Insisto que no creo que esta discusión sea ociosa y que haya que abandonarla. Lo que no hay que hacer es tomársela en serio. Es decir, no se puede llegar a ninguna certeza sobre este respecto por la sencilla razón de que si se la toma en serio, si la toma hasta sus últimas consecuencias, es suponer que cada una de estas cosas tiene una realidad, una existencia real, o sea que no es así. No simplemente categoría del espíritu necesaria para entender un problema complejo como es el de esto. ¿Qué razón Dios permitió que la situación occidental tomara esa respuesta? Naturalmente que esto tiene una respuesta primera, digamos, para salir de este intríngulo, es por qué Dios permitió esto, que podría sentirse en el terreno del reproche. Dios, ¿cómo nos hiciste esto? ¿Cómo permitiste que tu fe, que tu iglesia, que tu civilización, hay que encargar la civilización, permitiste esto? Y tiene una respuesta muy simple que se da en la vida humana, ¿cierto? Esta versión de Dios en este sentido es algo muy especial, un calibre y una dimensión que nunca podemos saber con precisión. A mí el Evangelio es una de las muchas frases que me llaman la atención. Cuando Jesucristo le dice, no me acuerdo, fíjate que fue Sebastián porque conoce mejor que yo, cuando le dice, ¿se acuerdan cuando se cayó la torre tal, que se murieron tales? ¿Se acuerdan que dice una parte del Evangelio? Le dice, sí existe la providencia, pero no la interpreten tan linealmente. La providencia actúa sobre normas y reglas totalmente distintas a las de ustedes, de manera que ¿por qué permite Dios las cosas? ¿En qué forma forma parte de su plan? Es una cosa que con certeza no lo podemos saber, porque sabemos son las consecuencias ciertas. Y las consecuencias ciertas son estas. En el siglo XVIII todo esto desemboca en tremendas revoluciones, que son clarísimamente la consecuencia de estos 4 siglos anteriores. Una revolución, primero cultural, que es la revolución del iluminismo. El iluminismo aparece una nueva visión del mundo que ahora vamos a ver. En segundo lugar, una revolución tecnoeconómica, que es la revolución industrial. Y en tercer lugar, un conjunto de revoluciones políticas cuya médula es el liberalismo y cuya expresión son la revolución norteamericana y la revolución francesa. Es la pretensión de que la razón basta al hombre como fundamento de su conocimiento, y su conocimiento tiene una importancia decisiva de la cual después hablaremos. La razón es la base del conocimiento y el conocimiento es la base de todo. Cuando Comte quiere describir la historia de la humanidad, la describirá a partir de 3 formas de conocimiento. El conocimiento sería lo que fundaría la existencia misma de la humanidad y su historia. En cuanto a la revolución industrial, ¿para qué decirle que es simplemente la aplicación de la razón a lo tecnológico? Es curioso porque los historiadores de la economía, que normalmente son bastante burdos en otra materia que no sea la economía, pero además los economistas, dicen que la primera revolución industrial, la del siglo XVIII, a diferencia de la segunda, la del siglo XIX, fue una revolución fundamentalmente pragmática, práctica, de la cual los científicos tuvieron poco papel. Esto es cierto, salvo Watt, un par de ejemplos más,
La mayor parte de los inventos fue hecho por hombres pragmáticos, hombres prácticos, ¿eh? Mientras que la segunda revolución industrial del siglo XIX es al revés. Hubo un Edison que era un pragmático, pero la enorme mayoría son inventos sacados del laboratorio, ¿eh? Y esto no es cierto, así dicho, ¿eh? Esto induce a error al pobre hinchado que tiene que estudiar la historia de la economía, salvo que tuviera la suerte de aprender que también profesor, tuvieron la suerte de conocer alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas. No es cierto por esta razón, porque esos hombres pragmáticos se alimentaban y vivían de un espíritu que estaba presente en 200.000 publicaciones, en 200.000 sociedades de la sociedad británica, etcétera, la sociedad que había por todos lados, y que habían introducido todo un espíritu de aplicación de la razón